Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, nada quiero en esta tierra. Qué maravilloso, porque David comprendía y entendía que esta tierra no tiene valor, esta tierra es perecedera, todo lo que hay en esta tierra es perecedero, pero lo eterno está con el Padre y con su Hijo. Qué lindo es que nosotros lleguemos a comprender que lo eterno y lo verdadero está allá, y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Y cuando nosotros caminamos con ese entendimiento, nosotros no anhelamos nada de esta tierra, nosotros anhelamos lo celestial. Y entonces vamos a poder caminar así como caminaban esos grandes hombres, poniendo la mirada en aquella ciudad. Dice que esa ciudad no hecha de manos, sino construida por el mejor arquitecto, construida por nuestro Padre. Y nosotros así tenemos que caminar anhelando lo eterno, anhelando lo verdadero. Y lo verdadero es lo que su Hijo Jesús nos vino a dar. Nos vino a dar ese gran regalo, esa salvación tan maravillosa. ¿Cómo no adorarles? ¿Cómo no exaltarle? Hermano, te invito en esta hora que te conectes al cielo y juntos podamos elevar nuestra voz en adoración al Rey, en adoración a aquel que dio todo por nosotros. Qué gran amor, un amor que no lo merecíamos. Qué gran amor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande, Señor. Todo mi pasado borrado fue cuando su mano tomó y sanó mi corazón. La muerte venció, vida eterna me dio. Cuando su amor alcanzó mi dolor, hermoso amor, eres mi Rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Oh, hermoso amor, con brazos abiertos me diste perdón. Cuando tu gran amor tomó mi lugar en la cruz, la muerte venció, vida eterna me dio. Cuando su amor alcanzó mi dolor,
todo eres tú. Sí, Señor, mi todo eres tú. No me fallará, tú nunca me fallas. El que llevó la cruz me sostendrá. Decláralo, tú eres mi todo, dile. Oh, mi todo eres tú. No me fallará. El que llevó la cruz me sostendrá. Sí, Señor. Oh, mi todo eres tú. Mi todo eres tú. Oh, no me fallará. El que llevó la cruz me sostendrá. Quiero decirte, hermano y hermana, en esta hora, que el mismo que llevó la cruz te sostiene. Si estás pasando un momento difícil en tu vida, ese que llevó la cruz es el que te sostiene. En esa cruz Él llevó toda nuestra culpa, Él llevó nuestros pecados. En esa cruz Él llevó nuestras enfermedades. Si te sientes angustiado, si te sientes oprimido, si te sientes culpable por algo que has cometido, si te sientes que ya no puedes más, si te sientes desmayar, ese mismo que llevó la cruz, corre a los brazos de Jesús. Corre a los brazos de Jesús, porque Él te sostiene con sus brazos de amor. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que Él no lo desprecia. Y ven, humíllate ante la presencia del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Hecho, Señor, como dice tu palabra, sobre ti todas las cargas, Señor, porque yo sé que tú la vas a llevar, Señor. Y tú me sostienes con tus brazos de amor. Dile: Señor, tú me sostienes. Si te sientes angustiado, corre a los brazos de Jesús y Él te va a sostener, Señor. Así como tú, Señor, lo diste todo, mi Dios. Yo sé que tú nos vas a sostener, Señor, en el momento de angustia. Y cántalo conmigo: mi todo eres tú. Oh, no me fallará, tú nunca me fallas. El que llevó la cruz te sostendrá. Decláralo: me sostendrá. Oh, mi todo eres tú. No me fallará. El que llevó la cruz me sostendrá. Tú me sostienes, mi Dios. Oh, mi todo eres tú. No me fallará. El que llevó la cruz me sostendrá. Él ya lo pagó todo. En la cruz del Calvario ya lo pagó todo. Solo tú tienes que empezar a confiar que Él te sostiene. En el momento de la prueba Él te sostiene. Dice su palabra que aunque pases por las aguas no te ahogarás, y aunque pases por el fuego no te quemarás. Él te sostiene con sus brazos de amor. Él te sostiene cada día. Solo confía, solo ríndete a Él. Oh, mi todo eres tú. Decláralo: no me fallará. El que llevó la cruz me sostendrá.
único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Oh, hermoso amor, eres mi rey. Único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Dígales, tú eres todo para mí, Señor. No hay nadie como tú. Fuera de ti no quiero nada en este mundo, porque en ti está lo verdadero, Señor. En ti está lo eterno, Señor, porque tú eres el camino al Padre. Y nuestra mirada, Señor, está puesta en ti, Señor. Te adoraremos, Señor, te exaltaremos todos los días de nuestra vida, Señor, porque nuestro corazón está agradecido. Aleluya. Y queremos, Señor, permanecer en ti. Queremos permanecer en tu presencia. Queremos permanecer cerca de ti, mi dulce Jesús, porque eres el camino que nos lleva al Padre. Sabemos que fuera de ti no hay nada. Fuera de ti nada podemos hacer. Tú eres el que nos sostiene cada día de nuestra vida. Tú eres la razón de nuestro vivir y de nuestro existir. Y podemos decir así como decía el apóstol Pedro: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré sino a ti, Señor? Levanta tus manos ahí donde estás y adora. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Fidelidad. Tu fidelidad es grande, dígaselo. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. Tú has sido fiel. Señor, no hay palabras como agradecerte, Señor. Pero hoy, Señor, entregamos nuestro corazón, Señor. Entregamos nuestra vida en obediencia, Señor, a ti, oh Dios. Oh Dios, nos rendimos delante de ti, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel y tu fidelidad es tan grande, Señor. Tan grande, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, cada día, Señor, oh Dios. Señor, hoy levantamos nuestra voz en adoración a ti, mi Dios, diciéndote que tu fidelidad es grande, Señor, hasta los cielos, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Y aquí hay un pueblo que está agradecido. Aquí hay un pueblo que canta, Señor, tus maravillas, Señor. Aquí hay un pueblo que te adora, Señor. Aquí hay un pueblo que se ha unido este día para levantar su voz en adoración a ti, mi Dios. Ahí donde estás, hermano, comienza a agradecer al Señor todo lo que ha hecho por tu vida.
Mientras nosotros seguimos cantando, mientras nosotros seguimos adorando, tú comienzas a decirle gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por la salvación, que es el regalo más grande. Gracias, Señor, y empieza a abrir tu boca en adoración y en agradecimiento mientras nosotros cantamos. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y mientras tú adoras, suceden cosas maravillosas. Y mientras tú adoras, el Señor está pasando su mano de sanidad sobre tu cuerpo. Y mientras tú adoras, el Señor está sanando los corazones quebrantados. Y mientras tú adoras, se rompen las cadenas. Comienza a adorar. En la situación más difícil que te encuentres, adora. Y las cadenas se rompen, porque la adoración rompe las cadenas, rompe toda atadura, porque la adoración sube ante el trono y la presencia de Dios desciende ahí donde tú estás. Sigue adorando y dile: Señor, quiero llenar tu trono de alabanza. Y vamos a cantar una vez más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Seas exaltado, Señor. Seas entronado, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Eres entronado en nuestras casas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bella la presencia del Señor. Qué bello es disfrutar y uno no quiere salir de ahí, de la presencia del Señor. Qué lindo es disfrutar y sentir ese bálsamo, sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y llegó el momento esperado, donde Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y tengo el gran privilegio de presentar a un pastor muy querido. Ya es de la casa, pero para los que se han conectado hace poco con nosotros y los que no lo conocen, él es el pastor Ernesto Fonseca, desde Colombia. Él va a estar dándonos y llevando la palabra, hablando de parte de Dios para nuestras vidas. Y tengo el privilegio de presentarlo, el pastor Ernesto Fonseca, con nosotros. Dios me lo bendiga.
Gloria a Dios. Muchas gracias, Saraí, Will, por esa alabanza que de verdad subió como incienso con un olor fragante hasta el cielo. Bien, mis amados, espero que todos estén muy bien. No sé si me están escuchando. ¿Todos me están escuchando? Sí, lo estamos escuchando. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, para los que no me conocen, gracias, Saraí, por la presentación. Soy el pastor Ernesto Fonseca desde Bogotá, Colombia, con el ministerio Puerta de Luz, Iglesia Cristiana Integral. Para mí es un gran privilegio y un honor de que el pastor Anuar y la pastora Noemí nos hayan invitado a predicar esta noche para el ministerio de ustedes. Y me siento de verdad muy privilegiado. Así que de modo, vamos a entrar en un momento de oración y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios va a hablar hoy a nuestro corazón y va a ministrar nuestra vida. Él va a hablar de espíritu a espíritu. Padre, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, en esta bendita noche, Dios de la gloria. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor mío, por nuestras vidas, porque tú eres el dador de la vida, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy estamos aquí contemplando, Señor mío, esta noche, este día, Padre eterno, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios hoy va a revelarnos cosas a través de tu palabra. El Espíritu Santo de Dios hoy va a ministrar nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios hoy va a transformar nuestros pensamientos y nos va a nos va a ayudar a llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, gracias te doy porque seré instrumento en tus manos, Señor mío. Y cada palabra que salga, Señor, de mi boca será por el Espíritu Santo de Dios. Yo te doy muchas gracias, Señor, por todas las personas que hoy están aquí, Señor Jesucristo, para escuchar este sermón. Gracias te damos, Señor mío, porque yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que seremos, Señor mío, en este momento totalmente transformados. Gracias te damos. Amén y amén. Ok, gracias, mis amados. Bueno, bien, yo esta semana había escogido y le había pedido al Espíritu Santo de Dios que me mostrara que debía de predicarles a este ministerio de luz y verdad, Shekinah. Y bueno, esta es una palabra, un sermón que también lo voy a dar mañana porque me parece que debemos de estar nosotros muy atentos a las cosas de los últimos tiempos. Y es muy importante, mis amados, que nosotros sepamos esto, el por qué nosotros debemos de estar viviendo bajo la unción. Y ese es el título del sermón, viviendo bajo la unción. Yo no sé si de pronto tú lo estás haciendo o no lo estás haciendo o no del todo lo estás haciendo. Pero aquí lo importante es que el Espíritu Santo te hable hoy, te ministre y te diga realmente en qué momento estás viviendo bajo la unción. Y voy a hacer una pequeña introducción y voy a hablar acerca de algo, de un pasaje que leeremos más adelante, donde el apóstol Pablo nos está diciendo, voy a parafrasear este versículo. Decía el apóstol Pablo, mantengan una experiencia constante de estar llenos del Espíritu Santo. Oído a esto, vuelvo y lo repito. Mantengan una experiencia constante de estar llenos con el Espíritu Santo. Fíjate que el apóstol Pablo era una persona que realmente podía manejar muy bien este tema y sabía que era estar lleno del Espíritu Santo, que era estar lleno de esa unción, bajo esa unción, y era caminar bajo esa unción, hablar bajo esa unción, pensar bajo esa unción, porque él la pudo desarrollar y la pudo adquirir a través de todas las persecuciones que él tuvo en su vida. Y ese era ese aguijón que le pedía a Dios que se lo quitara, y Dios le dijo, mira, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y fíjate que incluso el apóstol Pablo tuvo hermanos en la fe que eran un aguijón para él. Y cuántas veces nosotros tenemos hermanos o hermanas, familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que son aguijones para nuestra vida. Pero cuando estamos viviendo bajo el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos viviendo bajo esa unción, entonces las cosas van a cambiar. Fíjate que el apóstol Pablo nos da esa recomendación. Entonces el apóstol Pablo nos está animando, oído a esto, nos está animando a nosotros los creyentes en Jesucristo a permanecer llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener de continuo una unción de poder en nuestras vidas. Y es importante nosotros que andemos bajo esa unción. ¿Sabes por qué?
porque esa unción te va a ayudar a andar con poder en tu vida. Ahora, ¿de dónde viene esa unción? Bueno, la palabra, el título de Cristo, fíjate que significa el ungido. Entonces, hay un ungido, hay un Cristo resucitado en cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí. Entonces, esta palabra Cristo significa el ungido. Y el hecho de que los creyentes tengan la unción del Santo indica que esta unción nos hace santos, apartados de lo impuro para Dios. Fíjate que la palabra santo, perdón, la palabra santo quiere decir apartado para Dios, pero no solamente estamos apartados de este mundo, dice que esa palabra santo se refiere a que Dios nos apartó de las cosas impuras del mundo, de la contaminación del mundo. Mejor dicho, en pocas palabras, sonará de pronto muy fuerte, nosotros estamos viviendo en un basurero. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios nos sacó porque estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos elegidos y fuéramos sus hijos. Nos sacó de ese basurero, que es el mundo, y nos sacó a su reino de luz, a su reino admirable. Hoy andamos en ese reino. Entonces, mis amados, Dios nos escogió para estar apartados del impuro. Y este pasaje que nos enseña el apóstol Pablo, nos enseña que el don del Espíritu Santo es el medio, oído esto, eficiente para capacitar a los creyentes para poseer un conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos andando bajo esa unción, bajo ese poder, vamos a empezar a desarrollar un conocimiento de su palabra. Fíjate que allá Efesios en el capítulo 1, no me acuerdo si es versículo 17, habla de que seamos llenos de su conocimiento. O sea, esto es importante a nuestras vidas porque no solamente nos debemos de contentar con lo que Dios nos llamó a ser sus hijos. Ahora, debemos desarrollar una vida de oración, debemos de desarrollar una vida de leer la palabra, un hábito, que se vuelva un hábito en nuestra vida, leer la palabra de Dios para poder crecer. Y a través de la lectura de la palabra, ¿qué nos está diciendo el Señor? Vamos a adquirir un conocimiento mucho más alto. Y ese conocimiento nos va a llevar a una revelación, a vivir una gloria mayor, a tener mayor unción. Fíjate que allí en la carta a los Efesios que Pablo le escribió a los creyentes de Éfeso, él escribió un versículo porque cuando él hacía las visitas, el apóstol iba a varias iglesias y hacía unas visitas, encontraba que muchos creyentes seguían tomando y seguían emborrachándose. Entonces había este problema en la iglesia de Éfeso. Y él les dijo esta recomendación allá, Efesios capítulo 5, verso 18. Si ustedes tienen allí la Biblia a la mano, pues sería muy bueno que comprueben en lo que estamos hoy leyendo. Dice Efesios 5, 18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Me encanta esta versión que pude conseguir en algunas otras versiones que yo tengo. Y me dice, la parte B dice, más bien permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Oye, esto es algo maravilloso en nuestra vida, porque si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, mira, nosotros tenemos un libre albedrío. Esta palabra no se encuentra escrituralmente, pero eso es una palabra que sacamos nosotros prácticamente del argot cristiano. Es decir, si nosotros tenemos un libre albedrío, no quiere decir que venimos a hacer lo que nosotros queramos. Al contrario, nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos llene de su presencia, pero que también nos controle, porque nosotros sabemos que si le permitimos o no que nos controle. Pero más adelante, en la misma carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 18, fíjate que leí 5:18, ahora leo 6:18 de la carta de los Efesios. Mira lo que dice, recomienda más adelante el apóstol Pablo. Y Pablo, ustedes saben los encarcelamientos que tuvo, los azotes, los naufragios, toda esa cantidad de persecuciones. Y mira lo que él le recomienda a los creyentes de Éfeso. Dice, orando en todo tiempo. Oído a esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. El apóstol Pablo nos da esta gran recomendación.
¿Tú quieres vivir bajo esa unción? Bueno, entonces permanece orando. No quiere decir que tú vas a coger la Biblia y estás en el lugar de tu trabajo y empieces a orar y hacer cosas, porque primero que todo tienes que cumplir con tu trabajo laboral, con tu tiempo laboral. Pero si de pronto yendo al trabajo vas orando, de pronto cuando salgas a almorzar puedes estar orando, cuando vas de regreso a tu casa puedes estar orando. Entonces, si llegas allí a tu casa y en tu casa puedes estar orando en familia. Y por eso el apóstol Pablo nos recomendaba esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. O sea, la oración no puede salir del alma, porque en el alma está alojada los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y el alma te puede decir a ti un día, o la carne te puede decir, tengo pereza, no quiero orar, no quiero leer la palabra, no quiero asistir de pronto a la iglesia. Amén. Entonces, dice, ora y súplica en el espíritu y velando, o sea, tenemos que estar como vigilantes y perseverando por todos los santos, o sea, por nuestros amados hermanos. Ahora, no podremos manifestar la unción porque debe ser diaria. Esta unción no es de mes en cuando. Esta oración debe ser diaria. Este poder tiene que ser diario. Esta gloria tiene que reflejarse diariamente. Fíjate que a mí me encanta cuando Moisés en el antiguo pacto descendió del monte Sinaí y descendió con las tablas allí y decía que el pueblo vio que estaba envuelto Moisés en la gloria de Dios. Y fíjate que las escrituras dice que nosotros que en los postreros tiempos la gloria será mayor. Ahora, hoy en día, tú y yo andamos en una gloria mayor. Amén. Y esa gloria mayor tiene que manifestar la unción que hay en ti. Y esa unción tiene que ser diaria. Y tenemos que andar en esa unción para que aprendamos a andar en la presencia de Dios. Y no solamente andar en la presencia de Dios, es tener el conocimiento de su palabra. Entonces yo te invito en esta noche que es importante que tú aprendas versículos, que te memorices versículos, ojalá puedas 1, 2, 3, 4, 5 versículos que los puedas recitar. ¿Por qué? Porque vas a llenar tu espíritu, tu depósito espiritual lo vas a llenar de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra. Y cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan los tiempos muy difíciles para nuestra vida, nosotros vamos a tener un depósito lleno de la palabra de Dios y es de allí donde el Espíritu Santo de Dios va a decir, saca lo que tienes en el interior y proclama la palabra que tienes en tu espíritu. Ahora, fíjate esto, tenemos que ser creyentes constantes. Fíjate que hoy en día, y estamos viendo ese efecto que causó la pandemia, el aislamiento y todo lo que sucedió, el confinamiento que hubo a nivel mundial. Y muchos creyentes se quedaron en la comodidad. Muchos creyentes se quedaron en que si de pronto se podían conectar o no, les daba igual, o simplemente pensaban, bueno, yo en cualquier momento me conecto y repito la predicación. Y de pronto se empezaron a enfriar, mucho, esto fue algo a nivel mundial, muchos se enfriaron, muchos dejaron de ser constantes en su caminar con Cristo. Y por eso nosotros tenemos que ser hoy en día creyentes nuevamente constantes, perseverantes en la oración. La más fácil es decir, pastor, ora por mí. O decirle a un líder, a un hermano, a la esposa, al esposo, mira, amada, mira, esposa mía, ora por mí. Esa es la que casi siempre los varones hacen y nunca, y hay una gran responsabilidad que debemos de orar. Cada uno es responsable de su propia oración. Entonces, ¿esto qué hace? Si nosotros vivimos bajo esa unción, no nos daremos por vencidos. Oído a esto. Es ese poder que nos ayudará a no darnos por vencidos. Es ese poder que nos ayudará a no desanimarnos por cualquier cosa. Fíjate que cuando un creyente se desanima fácilmente es porque vive almáticamente. Está manejando sus emociones, su voluntad, sus sentimientos, vive allí en su alma. O sea, es un creyente almático. Pero cuando es un creyente netamente espiritual, que se mueve por el Espíritu Santo, ni las circunstancias adversas no nos harán de ser vencidos y cualquier cosa que nosotros pasemos, sabremos que saldremos victoriosos. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo. No solamente estar llenos con el Espíritu Santo, sino vamos a estar con su palabra. O sea, vamos a tener palabra rema, palabra de revelación, y vamos a tener la oración, y va a ser una oración poderosa.
Fíjate que muchas veces hay oraciones de creyentes que no suben ni el techo de la vivienda, pero las oraciones cuando vienen con poder, cuando vienen con unción, ¿qué hacen esas oraciones? Cuando tienes tu depósito lleno, esas oraciones van a subir hasta el trono de Dios, hasta el tercer cielo, van a subir como incienso encendido, como olor fragante hasta el altar. Y dice Apocalipsis allí que las oraciones de los santos, me encanta esto, las oraciones de los santos, Dios las deposita en copas de oro. Tremendo esto. Y yo creería que cuando esas copas o esos tazones, como dicen otras versiones, están llenas de oraciones de nosotros, Dios va a volcar esas, digamos, va a derramar esa copa, va a derramar ese tazón sobre nuestras oraciones y vamos a hallar respuesta de cada una de ellas a su debido tiempo y en la voluntad del Padre. El texto base de este sermón, ¿cuál es? Bueno, Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Mira lo que dice que es el día de Pentecostés. Perdón. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. La venida del Espíritu Santo, cuando llegó, dice así, la venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, oído a esto, estaban todos unánimes juntos. O sea, la iglesia estaba toda unida. Allí describen que eran 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, oído a esto, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Amados, cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, cuando estamos bajo esa unción de poder, aquí va a empezar a ocurrir grandes cosas en nuestra vida. Va a venir un mover poderoso en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, cuando caminemos por la calle, porque la palabra dice que estos hermanos allí el día de Pentecostés hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mis amados, nosotros debemos de estar llenos de ese poder. Y este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista. Acuérdate que Juan el Bautista era primo hermano de Jesucristo. Y también él hablaba de esto, que iba a venir ese cumplimiento, ese Espíritu Santo con fuego vendría sobre los nuevos creyentes. Y también el cumplimiento del profeta Joel. Joel también dijo esto, allí en el capítulo 2, verso 28 al 29, dice que él habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo que habría de venir. Y esto se cumplió, mis amados, el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Entonces, el autor de Hechos de los Apóstoles fue el médico Lucas. Y esto fue alrededor del año 62, más o menos después de Cristo. Fíjate que Lucas fue el que narró, Lucas que era médico, narró este acontecimiento tan importante del libro de Hechos. Fíjate que yo siempre he dicho que allí los médicos son muy, de pronto muy puntuales en cosas, ¿cierto? Ellos van, ellos están, y me imagino que Lucas como médico al lado de Jesús corroboraba todos los milagros, corroboraba el poder que salía de Cristo, corroboraba el poder y la unción que salía de la llenura del Espíritu Santo de Jesucristo, y él me imagino que comprobaba también las sanidades y los milagros que Jesús hacía. Entonces, fíjate que cuando nosotros hablamos de la palabra lleno, la palabra lleno en el griego es pleró, así como suena, pleró. Eso significa la palabra lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que la palabra lleno en el griego es pleró. ¿Y qué significa pleró? Bueno, dice que es llenar hasta arriba. Oído a esto, voy a hablar de dos definiciones en esta palabra. Entonces, hay dos definiciones. Significa llenar hasta arriba en personas. Y otra segunda definición es de los miembros de la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo, ser llenado por él, por su palabra. Entonces, esta palabra lleno, en el griego espleró, se está refiriendo al día que sucedió, el día de Pentecostés.
O sea, las personas en Pentecostés fueron llenas hasta arriba, oído a esto, y fueron todos los miembros que estaban allí, todos los 120 que estaban los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, fueron llenados por él y por su palabra. Entonces, imagínate esta reunión tan poderosa que sucedió allí el día de Pentecostés. Y yo creo firmemente que cada reunión de sábado o domingo, según de pronto el ministerio como lo dé así definido, los sábados o los domingos, por ejemplo, yo tengo los días domingos para hacer el sermón, yo creería que cada iglesia, el cuerpo de Cristo debía de ser algo semejante, debía suceder algo como el día de Pentecostés. Un mover del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, la gloria del Espíritu Santo. Entonces, ser llenados por el Espíritu Santo y por su palabra. Y allí en Efesios capítulo 1, verso 23, dice así, Efesios 1, 23, dice, pues la iglesia, que somos nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos un auditorio, y aquí es donde reunimos a la gente en el auditorio, porque eso es algo que yo corregí hace muchísimos años, porque al auditorio le hicimos la iglesia, pero la iglesia no es el auditorio, porque es una edificación, nosotros somos la iglesia. Dice Efesios 1:23, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Fíjate que en este versículo tenemos las dos palabras plenitud. Dice que de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Entonces, ¿qué significa la palabra plenitud? Bueno, en la palabra plenitud en el griego, a mí me encantan las definiciones de las palabras en el griego y en el hebreo porque tiene unas ramificaciones tremendas y tiene unas definiciones y podemos sacar muchas ramificaciones de allí de significados de una sola palabra. Y esta palabra plenitud en el griego significa pleroma. Oído a esto, pleroma. Es plenitud. Cuando tú leas la palabra del Señor y leas allí la palabra plenitud, es un pleroma. Tú tienes el pleroma de Dios. Amén. Tú estás lleno del pleroma de Dios. Tienes plenitud de un Cristo resucitado que habita en ti. ¿Y qué denota esta plenitud? Es aquello de lo que algo está lleno. Mira que la definición dice, es algo del cual está lleno. Entonces, se utiliza así de la gracia y la verdad manifestadas en Cristo y de todas las virtudes y excelencias, o sea, la bendición de Cristo en nuestras vidas. Tú y yo tenemos esa plenitud, pero la vamos a tener o la tendremos siempre y cuando estemos andando bajo esa unción, bajo ese poder. Entonces, fíjate que si estás lleno de ese pleroma, es porque hay un Cristo resucitado en tu vida, pero necesitas desarrollar e incrementar tu poder, tu unción, tu gloria, la que está allí de pronto muchas veces retenida. La carta de los Efesios, más adelante, nombra en el capítulo 4, versos 12 y 13, mira lo que dice Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 4, 12 y 13, mira lo que dice. A fin, oído a esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso es esto. O sea, esto quiere decir hasta que estemos llenos de Cristo. Esto dice el apóstol Pablo y nos lo recomienda a fin de perfeccionar a nosotros. ¿Qué quiere Jesucristo en nuestras vidas? Que perfeccionemos nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, dentro de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo. Porque dice que todos debemos llegar a esa unidad de la fe, que todos debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, pero es que era Jesús, pastor. Sí, pero el apóstol Pablo nos está recomendando que si nosotros nos llenamos del conocimiento de su palabra,
que si vivimos orando todo el tiempo, que si estamos andando bajo esa unción, tendremos el conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad. Fíjate que Dios nos creó para andar en armonía, para andar en un solo cuerpo, una sola familia. Dios no creó un ser humano para que estuviera solo. El ser humano necesita de otros seres humanos, pero muchas veces las malas o pésimas relaciones con los seres humanos, las personas se vuelcan hacia los animalitos y empiezan a permitir que esos animales llenen toda su vida. Yo tengo mascotas y amo a mis mascotas, pero no llenan mi vida. El que llena mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Yo no podría tener una conversación con mi perro, ¿cierto? Porque no esperaría que me contestara nada. Pero si yo tengo una conversación con un ser humano, es algo agradable. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces se está levantando una idolatría, llamémoslo así, por los animalitos. Y Dios nos dio a los animales para que fuéramos buenos administradores, los cuidáramos, los amáramos, los protegiéramos y respetáramos sus vidas. Ahora, fíjate esto, mis amados, que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente dones especiales. Esto es muy importante que nosotros tengamos claridad de cuáles son los dones especiales. ¿Para qué? ¿Para qué sirven estos dones especiales en cada uno de nosotros? Bueno, nos sirve para edificar la iglesia. La iglesia de esta manera va a empezar a crecer. Y la iglesia tiene que crecer. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo. Es algo como un organismo celular. Tiene que irse desarrollándose y multiplicándose cada célula, como sucede en el cuerpo de nosotros. Asimismo, la iglesia es un organismo vivo. Y si nosotros con los dones podemos edificar la iglesia, sería maravilloso. Entonces debemos de saber qué dones nos dio el Espíritu Santo de Dios para usarlos. Piensa por un momento y medita por un momento. En esta noche hagamos un pequeño paréntesis, porque pues no los podemos alargar por el tiempo, porque hay que respetar el tiempo. Y pensemos por un momento y hazle esta pregunta al Señor. Y dile, bueno, amado Espíritu Santo de Dios, ¿qué don tengo yo? Ahora, si tú ya los has identificado, gloria a Dios, pero no solamente tienes un solo don. Debes de tener otros dones que están adormecidos, que no sabes que los tienes y que tienes que desarrollarlos. Ahora, el don es diferente al talento, ¿sí? Yo puedo tener talento como allí, como Will, para tocar el piano y diferentes instrumentos, un talento como canta Noemí, esos son talentos. Pero una cosa son los dones. Los dones son muy diferentes porque los dones son para la edificación de la iglesia. Mis amados, si nosotros vamos a entender que Dios nos dio dones a través del Espíritu Santo, es para usarlos. Debemos de empezar a crecer en estos dones. Debemos de empezar a desarrollarnos con una madurez suficiente para ejercitar los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, si sabes cuáles son tus dones, busca estas oportunidades para servirle a tu iglesia, para servirle a Luz y Verdad Shekinah. Fíjate que allí el cuerpo ministerial está utilizando sus talentos, pero ¿cuáles serán los dones? Y hay muchos dones. Hay don de sanidad, hay don del conocimiento, está revelación, diferentes géneros de lengua, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, don de fe, que es diferente a la fe, don de fe, sanidades, hay otros dones que son de milagros que Dios utiliza. Entonces, no podemos saber, solamente Dios sabe qué puso en tu espíritu, en tu depósito, qué don puso en ti. Y necesitas descubrir estos dones a través de la oración, a través de las escrituras. Yo siempre le pregunté a Dios en mi intimidad, yo le decía, Dios, yo quiero a través del Espíritu Santo conocer qué dones tengo en mi vida. Y eso fue algo, una insistencia en eso. Y yo le decía, muéstrame Dios, yo necesito saber. Y empezaron a desarrollarse en los dones y jamás pensé, para la gloria de Dios, jamás pensé que fuera yo a tener
esos dones que el Señor me dio y empezarlos a ejercitar y a desarrollarlos para edificar, no para edificación mía, personal, sino para edificación de la iglesia. Entonces, mis amados, si no sabes, pídele al Señor que te muestre esos dones. Luego, a medida que vayas empezando a reconocerlos, empieza a ejercitarlos. Usa estos dones para fortalecerte y para alentar también a la iglesia. Y dice allí que hágase todas las cosas decentemente y con orden. Nadie se puede parar de pronto en un servicio cuando uno está dando un sermón y empieza a hablar en lenguas desordenadamente, porque si hay alguien que quiera hablar en lenguas o interpretar esas lenguas, primero levante la mano y mira a ver si allí sí puede hablar, y si hay alguien que interprete lenguas, eso sirve para la edificación de la iglesia, pero todo se debe hacer bajo un orden. Entonces, nosotros, la unción no va a fluir. Fíjate esto es muy importante que lo sepamos. La unción no puede fluir cuando no hay ninguna clase de respeto, ni honra, ni obediencia. Vuelvo y te repito esto. ¿Por qué no puede fluir la unción que tenemos nosotros muchas veces? Bueno, porque muchas veces no hay ninguna clase de respeto hacia nadie. De pronto no honramos con nuestras palabras a las personas. De pronto no hay obediencia hacia, de pronto, esposas hacia los esposos, esposos hacia las esposas, los jefes hacia los trabajadores hacia los jefes, y no hay respeto de pronto de los miembros de la iglesia hacia los pastores, ni de los pastores hacia los miembros de la iglesia. Y eso puede pasar si nosotros de pronto llegamos a tener algo de rebeldía, ¿cierto? Muchas veces se puede, y lo digo por experiencia propia, porque tuvimos muchas personas decir, yo, ¿por qué me tengo que sujetar? Yo, ¿por qué tengo que obedecer? Yo, ¿por qué tengo que decir esto? Entonces, se está demostrando la rebeldía que hay aún en su vida, en su corazón. Y esto no va a poder fluir, la unción, y no vamos a reconocer el don que Dios puso en ellos. Entonces, ¿por qué? Porque los pastores son la autoridad que el Señor puso en cada una de las iglesias. Yo no puedo llamarle a mi pastor de cabecera, yo no lo puedo llamar por decir, yo me llamo Ernesto, ya ustedes saben que me llamo Ernesto, pero yo no le puedo decir si mi pastor que está por encima de mí, que es mi autoridad, mi ejemplo a seguir, yo no le puedo decir, oiga, viejo teto, ¿cómo está? Buenas tardes. Y hay mucha amistad, pero de tanta amistad no me atrevería yo a decirle, oiga, viejo teto, ¿cómo está? Bendiciones. ¿Por qué? Porque hay que reconocer el don que Dios puso en este pastor. Entonces, cuando yo reconozco ese don ministerial, porque es un don ministerial en la vida del pastor, yo lo voy a tratar como mi pastor, porque es el que me está guiando, el que me está alimentando a través de la palabra de Dios, es el que vela por mi vida, es el que ora por mi vida, por mi familia, y si yo reconozco el don, entonces lo voy a tratar honrosamente llamándolo pastor. Entonces, cuando yo le he enseñado esto a la iglesia, que cuando uno lo llama mi pastor, quiere decir es de sentido de pertenencia, es mi pastor, es el amado que Dios puso en mi vida para ser yo guiado. Entonces, fíjate que ahora, si tenemos convicción de esto y lo reconocemos, vendrá mucho más incremento de bendiciones. O sea, hay muchas veces, habrán situaciones que tú verás que de pronto no tienen respuesta o se han tardado. Pero fíjate que esto, si llegamos a tener esa convicción y este reconocimiento hacia las autoridades divinas, esto se puede incrementar mucho más bendiciones y milagros en nuestra vida. Y es la manera de cerrarle las puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás es un rebelde. Satanás es un desobediente desde el principio. ¿Y qué quiere que él sea? Él quiere que los seres humanos sean como él, aún los creyentes. Entonces, si nosotros le abrimos puertas al enemigo, podremos venir a ser rebeldes como él. ¿Por qué? De pensar, y yo por qué tengo que hacer esto, yo por qué tengo que hacer lo otro, y por qué me mandan a hacer esto, si es que nadie, como muchas veces una vez me dijeron, a mí nadie me manda. Entonces uno puede ver el grado de rebeldía. Ahora, la unción otorga autoridad. Si yo desarrollo la unción en mi vida, esa unción va a otorgar una autoridad mayor. Entonces, en la Biblia, el concepto de autoridad siempre proviene de Dios nuestro Padre.
Los hombres tienen autoridad. ¿Por qué? Porque Dios se las ha concedido. Dios nos concedió autoridad en este mundo. Por decir, los padres tienen una autoridad sobre los hijos, ¿cierto? Entonces, muchas veces vemos en algunos hogares que los hijos son los que tienen autoridad sobre los padres. Los papeles están invertidos. Entonces, son los hijos que regañan a los padres, son los hijos que amenazan a los padres, son los hijos que tal y cual, y eso es muy, muy peligroso. Entonces, hoy quiero decirte que esta autoridad tenemos que reconocerla. Entonces, los padres tienen autoridad sobre quiénes, sobre los hijos. ¿Por qué? Porque Dios se las otorgó. Igual que los gobernantes de este mundo, todos los presidentes tienen autoridad sobre su propio país, sobre su nación, o los empleados que tienen rangos más altos que sus mismos compañeros, ellos tienen una autoridad mayor, y asimismo también hablo de los pastores en la iglesia, ellos tienen una autoridad mayor. Esa es autoridad delegada por Dios. Dios los puso allí, Dios les puso ese don ministerial, y hay que reconocer y honrar ese don ministerial. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, mira lo que dice. Hebreos 13, 17. Dicen, obedezcan a sus dirigentes. La palabra muchas veces produce escozor en nuestra vida, cuando no la entendemos y cuando se malinterpreta. Obedezcan a sus dirigentes. Y sométanse. Esa es otra palabra que produce y que pisa callos tremendamente. Eso sí que pisa callos. Dice, sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendirle cuentas a Dios. Tremendo esto, ¿no? Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Este versículo es tan poderoso. Y fíjate que este versículo nos enseña obediencia y sometimiento. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sométanse? Esta palabra muchas veces, y con todo el respeto lo digo, le causa escozor, sobre todo a las esposas. Pero hoy vas a comprender, y vamos a comprender aún los hombres también, ¿qué quiere decir la palabra sométanse? ¿Sabes qué quiere decir? Sean sometidos a prueba. Cuando la palabra dice sométanse a ellos, quiere decir, tú vas a ser probado en tu obediencia para ver si sirves o no sirves en esta empresa. Fíjate que los malos empleados son aquellos que no reconocen sus autoridades. Los malos empleados son aquellos que no reconocen ni aún al presidente de la compañía, ni aún al jefe de la compañía. ¿Por qué? Porque allí ellos van a ser probados, sométanse, o sea, vamos a ser probados, vamos a estar sometidos a prueba. Y cuando una persona es obediente, se somete a su autoridad y la reconoce, va a ser un buen y excelente empleado. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, cuando aquellas personas que sirven, ya sea cuidando los carros, en la puerta del auditorio, recibiendo a las personas, ofreciendo de pronto el cafecito cuando termina allí el servicio, de pronto ordenando las sillas, terminando de pronto de dar un orden al auditorio. Entonces, son cosas que nos nacen del corazón y que estamos sometidos a prueba. Entonces, fíjate, esta otra dice, sean sometidos a prueba. La definición de sométanse. Esta palabra es de protección. Oído a esto. Me encanta esto porque es lo que en los matrimonios que he oficiado, le he hablado a la esposa, a la que va a ser la esposa del esposo, y no solamente me dirijo a ella, sino también a las mujeres que están allí. ¿Por qué? Porque esta palabra cuando dice sométase es de protección, de cobertura, de cuidar de lo que Dios ha puesto en nosotros y ser un buen administrador. Entonces cuando dicen el apóstol Pablo, sométanse, esposas, sométanse a sus esposos. Y hay mujeres que dicen, pero ¿por qué me tengo que someter? ¿Por qué yo tengo que hacer eso, pastor? ¿Es que acaso es que él me compró? ¿Es que acaso yo soy la dueña de él? ¿O él es mi dueño? No. Cuando nosotros comprendemos y tenemos claridad en esta palabra quiere decir que en el matrimonio el hombre va a estar dispuesto a proteger a su esposa
si su esposa obedientemente se somete a él. ¿Por qué? Porque si la esposa es sabia y el esposo es sabio, la esposa va a aceptar, decir, bueno, me someto a mi esposo porque él va a ser mi protección, está obligado a protegerme, a cuidarme, está protegido. O sea, yo voy a estar protegida de él. Él va a cuidar de mí en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en lo que sea. Él me va a proteger. Él no me va a abandonar. Él no me va a tratar mal. Yo voy a ser un vaso, o sea, un vaso frágil en las manos de mi esposo. Me voy a someter a él porque Dios lo ha puesto como cabeza en el hogar y él tendrá que rendirle cuentas al de arriba. Amén. Pero también los esposos deben de estar sometidos a sus jefes o en el trabajo. Deben estar sometidos a sus pastores porque ellos son la cabeza, oído a esto, que Dios ha puesto. Y mira lo que quiere decir esto. Dice, vuelvo a la palabra sométanse, de cuidar de lo que Dios ha puesto en nosotros y ser un buen administrador. O sea, yo le rendiré cuentas a Dios el día que parta su presencia y Dios va a saber de que fui un buen administrador de mi amada esposa, de que la cuidé, que la protegí, que le di cobertura, porque ella se sometió con todo su cariño y amor, sin ningún temor, a mi protección. Se sometió a mí. O sea, Dios prueba los corazones. Qué hermoso es esto. Así como cada creyente en la iglesia se somete al pastor. Pastor, mi pastor, ¿qué quieres? Mi pastor, ¿cómo estás tú? Mi pastor, ¿estás bien? ¿Necesitas de algo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me necesitas? ¿Hay algo de mí que necesites? Esto es lo más bello que hay en nuestras vidas. Yo cuando tuve revelación de esta palabra, siempre fui, para la gloria de Dios, un hombre obediente a mis pastores. Solamente 2 pastores tuve en mi vida. Y de ahí Dios nos sacó al ministerio pastoral y profético. Y pude entender cómo esta palabra me ayudó a subir rápidamente a donde Dios quería que yo estuviera con mi esposa. Ahora voy a hablar de esa palabra sométase, de los jefes sobre sus empleados. Espero que estén ustedes recibiendo en esta noche en el nombre de Jesús y que me haga entender estas cosas. Los jefes sobre sus empleados. Fíjate que en la carta a los Efesios, en capítulo 6, versículos 5 al 7, mira lo que dice. Siervos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos, o sea, sus jefes. Háganlo con respeto. Oído a esto. Háganlo con respeto, temor y sinceridad, de corazón, como si estuvieran sirviéndole a Cristo. Este Pablo era tremendo, Dios mío. Sírvanles, no solamente cuando ellos los están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos. O sea, somos sirvientes de Cristo, como siervos de Cristo. Y me gusta decir más esta palabra, como sirvientes de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Verso 7. Realicen su trabajo de buena gana. Es que me toca ir a trabajar. Es que me tocó. Fíjate que esa palabra cuando alguien la pronuncia, sí que es harto. Me tocó ir a la iglesia. Me tocó orar. Me tocó leer la palabra. Me tocó ir al trabajo. No lo estás haciendo de buena gana. No lo hacemos de buena gana. Dice el apóstol Pablo en el verso 7, realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no para los hombres. Amén. Estamos trabajando para Cristo. Las personas que trabajan secularmente trabajan para Cristo, no para la empresa. Y deben de ser un buen testimonio. Si quieres tú subir allí, ser promocionado en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú quieras, aprende a servir. Es mejor servir que ser servido. Es mejor someterse y ser obediente que ser un rebelde sin causa. Ahora, los maridos con sus mujeres. Aquí voy yo y lo que estaba diciendo anteriormente. Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es también su Salvador. Verso 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo,
también las esposas deben estar en todo sujeta a sus esposos. Mira, un hombre que no se sujeta a Cristo no es un buen esposo, no es un buen trabajador, no es un buen miembro de la iglesia. Y así mismo sucede con las esposas. Si las esposas no se someten a sus esposos, no se someten a Cristo, ¿cierto? No se van a someter tampoco a la cabeza que es el pastor de la iglesia. Entonces van a empezar a decir muchas cosas y a pensar muchas cosas, pero Dios no quiere eso. Ahora, hemos entendido, esto quiere decir, por ejemplo, que si un hijo desobedece a su padre, también está desobedeciendo a Dios. Un hijo rebelde es un dolor de cabeza para un padre. Muchas veces nosotros fuimos rebeldes con nuestros padres y les producimos dolores de cabeza. Y cuando un hijo ve que su papá es rebelde y que contesta grosero y que no tiene un buen comportamiento dentro del hogar, pero sí tiene un buen comportamiento en la iglesia, entonces el hijo va a decir, espérate un momento, mi papá es así o mi mamá es así dentro del hogar, pero en la iglesia es así. Entonces no tiene ninguna coherencia. Entonces nosotros debemos de entender que esto es como un hijo desobediente a su padre. Y entonces si es desobediente a su padre, también es desobediente a Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de la que surge toda autoridad es Dios a través de Jesucristo. Y es ese Cristo resucitado en nuestra vida. Él afirmó, mira lo que afirmó Jesucristo en Mateo 28:18. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda potestad, me encanta esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto le dijo Jesucristo a todos los que estaban allí reunidos. ¿Y qué quiere decir la palabra potestad? Fíjate que la palabra potestad denota primeramente opinión. Entonces podemos leer ese verso así, toda opinión me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo opino, yo hago. Punto. ¿Quieres obedecer? Te irá bien. ¿Quieres desobedecer? No te irá bien. Entonces, esta palabra potestad denota primeramente opinión. Hay otro significado, otra raíz, estimación, reputación. Entonces, en el Nuevo Testamento siempre da una buena opinión de alabanza, de honor, de gloria, esta palabra. Entonces, en las escrituras vas a encontrar que potestad es una buena opinión, que es una alabanza, que es un honor, que es la gloria, una aparición inspirada con respeto y magnificencia. Eso quiere decir la palabra potestad. Entonces, Jesús quiso dejar en claro que todo cuanto existe, todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, está incluido bajo el ámbito de su autoridad. Entonces, si yo no me someto a la cabeza, que es la iglesia, que es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, si yo soy rebelde ante él, entonces estoy siendo rebelde con cualquier persona. No me voy a someter. Si no me someto a mi autoridad divina, espiritual, que no lo veo, que es Jesucristo, mucho menos me voy a someter a una autoridad terrenal que sí la veo. Porque primero que todo esto tiene un orden divino, la autoridad. Eso es vivir bajo la unción. Eso es incrementar el poder y la gloria en nuestra vida. Entonces, cuando yo soy obediente y me someto a mi cabeza, voy a empezar a entender los principios del reino de Dios en mi vida. Entonces, es lo que dice Jesús. Ese ámbito de autoridad está en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando Jesús estaba enviando a los 12 discípulos a predicar el evangelio de su reino, lo que está haciendo era enviarlos a reclamar su autoridad sobre este mundo. En pocas palabras, Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, Él es el único que tiene el derecho legítimo de exigir lealtad. Cristo es el único que tiene la legitimidad de exigir lealtad a todos sus hijos e hijas que existimos en este mundo. Él le dio autoridad a sus discípulos. Él nos ha dado autoridad, ¿para qué? Para cumplir la gran comisión con fidelidad. ¿Cuál es esa gran comisión? Bueno, esa gran comisión se tiene que unir con los dones que Dios te ha dado. Amén. Entonces dice Marcos 16:15. Quiero que por favor vayamos a Marcos 16:15. Mira lo que dijo
Marcos 16:15. Y les dijo, id. Fíjate que esta palabra es muy importante. Cuando tú leas en Marcos 16:15, es muy importante la palabra id. Esta palabra id es una palabra que es una orden. Amén. Vaya, es una palabra imperativa que viene del cielo. Vayan, o sea, es una obligación. O sea, Jesús nos está diciendo, vayan, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Una orden de parte de Dios. Entonces, si yo no quiero hacer esto, entonces no me estoy sometiendo a la cabeza que es la iglesia, que es Cristo Jesús. Estoy siendo un desobediente. Nosotros tenemos que cumplir el ministerio de la Gran Comisión. Tú y yo tenemos un ministerio. Se llama la Gran Comisión. Vayan y ganen almas para el Señor, prediquen el evangelio a toda criatura. Dice, id por todo el mundo. Ah, pero pastor, es que yo no tengo la economía suficiente para irme a otros países. No, no, no. Aquí las escrituras no se están refiriendo, vaya mi hijo a Australia, a la China, a Japón, a España. No, está diciendo el mundo. Quiere decir personas. Vayan, entonces podemos decirlo así, vayan a toda persona, prediquen el evangelio a todos ellos. Entonces, mis amados, tenemos que cumplir la gran comisión ¿de qué? De ganar almas para Dios. Y esas son las coronas que tú y yo vamos a ganar aquí en la tierra. En el cielo no necesitaremos coronas y Dios no nos va a dar coronas. Dios está dando coronas por nuestras obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Por qué Dios nos concedió autoridad espiritual? Oído a esto. Si tú dependes totalmente de Dios, Él te va a proveer para todas tus necesidades. Y esto lo trae la unción, pero la unción no fluye. Oído a esto, la unción nunca va a fluir en tu vida o en mi vida cuando hay murmuraciones, cuando hay contiendas, cuando hay disgustos, cuando hay divisiones, chismes entre los hermanos de la iglesia, con la familia o en el trabajo. Nunca podrá incrementar la unción si nosotros estamos hablando de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, de estar en contiendas, en pleitos, en disgustos, en divisiones. Si tú tienes una medida de unción y la puedes tener, y yo sé que la tienes, pero puede estar dormida, puede estar allí adormecida, porque puede estar gobernando más tu carne que tu espíritu. Y le estás dando más rienda suelta a tu carne y tu carne te va a llevar a amar al mundo nuevamente. Hay muchos cristianos que, vuelvo y lo repito, almáticos y carnales. Entonces, mis amados, desean muchas cosas del reino, desean que Dios les responda a sus oraciones, desean que tantas cosas, pero desafortunadamente no andan bajo esa unción. ¿Por qué? Porque su misma rebeldía no los va a ayudar a someterse, a ser obedientes. Y esa unción no va a poder fluir en sus vidas. Ahora, quiero decir 4 puntos así muy precisos. Primero que todo, la unción fluye para un propósito. La unción fluye para un propósito. 2, la unción fluye para cambiar la atmósfera de un lugar. Entonces, fíjate que hay más rencillas dentro de los hogares cristianos como perros y gatos y la unción no está fluyendo en esos hogares, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. ¿Por qué? Por los pleitos, las divisiones, los conflictos que no se resuelven a tiempo. Entonces, la unción fluye solamente para cambiar la atmósfera de un lugar. Y tú puedes cambiar la atmósfera de tu trabajo, la atmósfera de tu hogar, la atmósfera de la iglesia, la atmósfera en cualquier lugar. Tercero, la unción fluye cuando hay respeto y honra. Eso me gusta. La unción fluye cuando hay respeto y hay honra. Honra, ¿qué quiere decir? Hablar bien de los demás. Cuando yo hablo bien de los demás, lo estoy honrando, le estoy diciendo agradecido, gracias. Fíjate que nosotros debemos de honrarnos los unos a los otros. Y cuarto, la unción se desarrolla solo en tu lugar secreto. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas a tu lugar secreto y oras ante tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces queremos ser recompensados en público, pero no hay nada en nuestras vidas. Hay solamente rebeldía.
Entonces Jesucristo nos está llamando a ejercer nuestra autoridad espiritual cuando estamos bajo esa unción. Como cristianos estamos llamados a ejercer autoridad espiritual. ¿Y autoridad espiritual sobre qué? Bueno, autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Si un creyente no tiene autoridad espiritual sobre este mundo caído, malo, cruel, lleno de tinieblas, no está en nada. Y no es ningún peligro para Satanás ni para su reino de oscuridad. Pero cuando un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene y desarrolla esa unción, desarrolla ese poder, desarrolla esa autoridad espiritual sobre ese mundo de las tinieblas tendrán que huir. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ser la verdadera luz que disipa toda tiniebla. A donde tú vayas, donde tú estés, vas a disipar las tinieblas. Y 3, autoridad espiritual sobre las dolencias y enfermedades. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Mira, atrévete, lánzate al agua. No importa, ¿y qué tal que el Señor no me respalde? Yo lo pensé así al principio. Pero cuando Dios me dijo, pon manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Pero Señor, ¿y si hago el oso? ¿Qué tal que esto no suceda? ¿Qué tal, qué tal? Y eran los qué tal. Hasta que el Señor me dijo, pon manos sobre los enfermos. Y ellos sanarán. Y empecé a imponer manos sobre los enfermos. Y ungía a los enfermos con aceite. El aceite son simplemente la simbología, una simbología del Espíritu Santo. Porque la palabra dice, vayan donde los enfermos, únjalos con aceite y la oración de fe los sanará. Entonces, atrévete que cuando haya alguien enfermo, doliente, impon manos sobre ellos, sobre tu mismo cuerpo, porque eso es tener autoridad espiritual. Y Satanás sabe que cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios tiene autoridad, no se acerca. Voy a decirte esto. Tú tienes que ser como una estufa prendida. Nunca, tú alrededor de una estufa prendida, si es de gas o es de corriente, no importa, está emanando calor, nunca se van a acercar las moscas. Las moscas se acercan cuando no hay calor. Si tú eres un creyente de fuego, de poder, de unción, de gloria, de autoridad espiritual, nunca las moscas estarán volando a tu alrededor. Esas moscas son los espíritus que envía Satanás. Mis amados, como cristianos debemos reconocer y someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, no esperes que la gente se someta a tu autoridad. Si tú no te sometes a la autoridad, eso lo vas a recoger y lo vas a cosechar, porque nadie se va a someter a tu autoridad. Y tú vas a decir, pero ¿por qué si hago bien las cosas? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si aquello? Pero lo que está sucediendo es que tú no te estás sometiendo a otra autoridad que tú tienes. Dios, nos guste o no nos guste, Dios nos puso autoridades hasta el último día de nuestra vida. Siempre tendremos autoridades por encima de nosotros, nos guste o no nos guste. Entonces debemos de reconocer y someternos a las autoridades, porque si no lo hacemos, no esperemos que la gente se someta a nuestra autoridad. Porque si tienes un lugar de autoridad, por decir, como lo está diciendo, en tu trabajo, la gente debe someterse a tu autoridad que Dios te concedió. Y es el poder de Dios y no es el nuestro. Es Dios el que actúa a través de nosotros, a través de esa autoridad que delegó. Fíjate, voy a terminar con esto. Ya corrió el tiempo, no me di cuenta, ya son las 8:04. Me disculpan, por favor. Termino ya muy prontamente. Y quiero pronunciar estos versos del antiguo pacto que ya se cumplieron al día de hoy porque estamos viviendo el pacto de la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia. Ya esto ya está cumplido desde el día de Pentecostés. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 61, verso del 1 al 11. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió con Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mira esto. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En pocas palabras, si nosotros tenemos ese Cristo resucitado en nuestra vida, entonces el Espíritu de Jehová está en nosotros también, porque ser ese Cristo resucitado que está en nosotros. Entonces dice así: hemos sido enviados para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, o sea, los que están no solamente en las cárceles físicamente, sino los que están cautivos por espíritus malignos, los que están cautivos por enfermedades y dolencias, y a los presos, apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza. Oído a esto, óleo, qué hermoso esto, óleo de gozo en lugar de luto, manto de gozo. Presta la atención a esa palabra, manto de gozo en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, oído a esto, serán llamados robles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Sabes que eres tú y yo? Somos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios y eres como un roble de justicia plantado en esta tierra donde muchos se acercarán a esa sombra, porque tú vas a dar esa justicia de Dios. Dice el verso 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán sus ovejas, y los extraños serán sus labradores y sus viñadores. Verso 6, y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, que hoy en día ya lo somos. Somos reyes y sacerdotes. Ministros de nuestro Dios. Serán llamados ministros de Dios. Aleluya, Padre. Gracias, Señor mío. Comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. En lugar de nuestra doble confusión y de nuestra deshonra, se alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Mis amados, hoy te quiero decir, tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios que tiene doble honra y perpetuo gozo, o sea, que las aflicciones de estos tiempos, que las persecuciones, que las enfermedades, que las dolencias, que esto, que aquello, que las aflicciones, mira, nadie te podrá robar ese gozo, porque tú y yo tenemos un perpetuo gozo. Y dice el verso 8, porque yo, el Señor, amo la justicia. Detesto la rapiña y el crimen. Les daré su salario. Mira esto, les daré su salario fielmente y haré con ellos una alianza perpetua, que ya la hizo. Y descendencia de ellos será conocida entre las naciones y su simiente en medio de los pueblos. Todos los que vieran reconocerán que soy linaje bendito de Jehová, que soy linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada como a sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Mis amados, estos pasajes, ¿sabes qué describen? El ministerio del ungido de Dios, Jesucristo. Y este ministerio del ungido de Dios, de Jesucristo, está en nosotros. Como un mensajero de libertad. Somos mensajeros de libertad, de consuelo divino. Y nos muestran las promesas que ya se cumplieron de ese pacto divino en nuestras vidas. Termino con esto. La palabra ungió en hebreo quiere decir Masha, así como suena, Masha. ¿Y qué es Masha? Bueno, quiere decir ungir, frotar con aceite para consagrar algo o a alguien. Masha aparece 70 veces y se refiere a la costumbre de frotar, de untar con aceite santificado. O sea, vayan a donde los enfermos, pongan manos sobre ellos y pongan aceite. Les dice, con aceite santificado a personas santas o cosas sagradas para su consagración. Entonces nosotros somos personas apartadas para Dios de lo impuro, somos santos, consagrados, ungidos. Acuérdate que Cristo quiere decir el ungido está en ti y está en mí. Y por lo tanto somos ungidos, somos cosas sagradas. Aleluya. Y una cosa sagrada jamás se contamina con el mundo, jamás se contamina. Verso 3, mira lo que dice. Espíritu angustiado. Cuando habla del espíritu angustiado, se refiere al desaliento. Entonces, debe ser reemplazado con una vida abundante. ¿Qué quiere decir una vida abundante? Un manto de alegría. ¿Te acuerdas que te dije que prestaras atención a la palabra manto? Bueno,
un manto de alegría. Cuando viene un espíritu angustiado, cuando viene la angustia, cuando viene de pronto la zozobra, cuando viene de pronto la preocupación, que no lo debe venir la preocupación, pero si llega, entonces dice que eso trae desaliento, pero dice que debemos de tener un manto de alegría. ¿Por qué? En este texto se habla del poder, del culto de la alabanza para expulsar la incertidumbre, los temores, la angustia, la tristeza. Por eso es tan importante alabar a Dios con manos santas. Cuando tú levantas las manos, cuando allí el ministerio Luz y Verdad Shekinah, la parte de alabanza, están cantando, y cuando Noemí dice, la pastora Noemí, o de pronto Saraí dice, levantemos las manos, ¿sabes qué quiere decir esto? Eso significa señal de dependencia hacia Dios. Yo levanto mis manos y gracias Dios te doy, porque la alabanza traerá poder, la alabanza traerá gloria. Amados, cuando yo hago esto, estoy diciendo, Señor, yo dependo de ti. Se va toda incertidumbre, se va todo temor, se va toda angustia, se va toda tristeza. Y mira lo que dice allí en el verso 3 también, el glorioso manto de alabanza. Es la senda de la alabanza. Y esta raíz hebrea de manto, ¿sabes qué quiere decir? Manto en hebreo quiere decir ata. ¿Y sabes qué significa ata? O sugiere que la alabanza no es una prenda de vestir. La alabanza somos nosotros. Nosotros somos alabanza para Dios. Somos alabanza. Adoración, una cosa, alabanza es cuando cantamos y adoración es postrarnos delante de la presencia de Dios. Es muy diferente. Nosotros tenemos que adorar en espíritu, en verdad. Nosotros no podemos decirle a las canciones que hay es una adoración. Las canciones son alabanzas. Entonces, quiere decir esto, que se nos invita. Cuando dice ese manto de alegría, ese manto de gozo, se nos invita literalmente. Este manto nos invita a arroparnos, a cubrirnos de una forma tal que no haya una hendidura alguna por donde pueda penetrar elementos hostiles. Este manto de alabanza repele y reemplaza un espíritu de pesadumbre. O sea, quiere decir, Padre, en el nombre de Jesús, cuando yo te alabo, tengo ese manto, Padre de la gloria, ese manto, Dios de la gloria, que no permitirá que penetre nada hostil en mi vida, ninguna preocupación, ninguna incertidumbre, ni por el mañana, ni por el presente. Entonces, como creyentes en el Señor, debemos de dar testimonio del poder de Dios, que trae cambios y transformación a nuestras vidas. Lo podemos lograr